Buenos días, hermanos. Hoy tenemos un invitado especial y me gustaría si pudiera pasar aquí delante, por favor, Román, si quieres pasar aquí delante. Muchos ya le conocéis, él estuvo con nosotros, la última vez estuvo hablándonos acerca de lo que es el discipulado y él es pastor de la iglesia Foncañellas y hoy está entre nosotros. Estamos encantados de que puedas compartir tu palabra. Y vamos a pedir al Señor para que nos ayude en esta continuidad de la adoración y alabanza, para abrir nuestros corazones y nuestra mente y escuchar la palabra que Román nos va a dirigir en esta mañana. Así que vamos a orar y doy paso aquí a Román. Comenta. Sí, Padre, gracias porque realmente seguimos en este culto de adoración y alabanza. Pero, Señor, reconocemos que necesitamos aprender de ti, que necesitamos alimentarnos de tu palabra. Que tu palabra penetre en nuestros corazones y que nos vaya transformando de día en día. Que no solamente seamos buenos oidores, sino que también lo pongamos en práctica en nuestro día a día, en cada momento, en nuestras situaciones que nos encontramos en nuestra vida cotidiana. Gracias, Señor, por estos momentos que podemos centrarnos en ella y te pedimos de una forma muy especial que ayudes a Román a poder compartirlo con toda la fuerza y a través del Espíritu Santo, que tú le ayudes y que nosotros estamos con esa predisposición de escucharla, meditarla e integrarla en nuestro corazón. En tu nombre te lo agradecemos. Amén. Pues muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Antes que nada quería agradecerles por la invitación de servirles en esta mañana aquí en vuestra congregación. Como dijo hermano, soy pastor de la iglesia que era Foncañellas, ahora Manantial de Vida, y si hay alguno que estaban en su tiempo asistiendo a aquella iglesia, pueden levantar la mano si hay alguno aquí, que es la mitad del templo. Pues muchas gracias, hermanos, especialmente para ustedes me dirijo porque seguramente pusieron algo de su corazón, de sus esfuerzos, de sus manos, para que nosotros ahora podamos disfrutar de aquel templo y de aquel lugar que Dios preparó. Es un grato privilegio para mí estar con ustedes. Hoy venimos con un equipo reducido, aunque con esperanza que el equipo se aumentará. Estamos esperando quinto bebé y mi señora está un poco delicada, por eso se quedó en casa y les acompañan las menores, porque toda esta semana los niños estaban con gripe, los mayores están más o menos, digamos, bien y pueden estar conmigo, pero los otros están todavía en casa. Entonces, bueno, venimos y gracias a Dios que estamos aquí. Y me gustaría compartir con ustedes la palabra, y lo dije, lo llamé advertencias del Señor, advertencias de la palabra de Dios, con un pequeño título 3:16 de comienzo. Y cuando escuchamos el número 3:16, lo primero que viene a nuestra mente es Juan 3:16, ¿no? Es el versículo de oro que nosotros sabemos. Pero en esta oportunidad me gustaría hablar con ustedes no sobre Juan 3:16, sino que del 1 de Corintios 3:16. Y aquí se nos permite, ahí está, muy bien. Les invito a que podamos abrir nuestras Biblias o encender nuestras Biblias, porque hoy en el día tenemos dos posibilidades. Si tenés en papel, no las enciendas, solamente abras. 1 de Corintios 3:16. Le voy a leer un poquito más adelante, no solamente 16, sino que los versículos que siguen. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue al ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en las astucias de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo
de Dios. Esta es la porción de la palabra de Dios que me gustaría exponerles hoy y que nosotros un poco podemos profundizarnos y meditar en ella. No hace mucho tiempo en la zona donde nosotros vivimos pasó una tormenta. Pero antes de llegar a esa tormenta, a mi móvil, al móvil de mi esposa, al móvil de mi madre, llegó unas advertencias de protección civil. Este zumbido molesto que nos hace despertar si lo escuchamos. Seguro que algunos de ustedes también han recibido esas alertas alguna vez en la vida. Saben de qué estoy hablando. Un pitido molesto, realmente molesto. Hasta el día de hoy seguramente me acuerdo la sensación, el sentido de mi corazón, de mi mente, cuando por primera vez mi teléfono empezó a sonar junto con todos los demás teléfonos de mi casa. En mí pasó en un milisegundos, pasó asombro, susto, desesperación, una mezcla de confusión, mezcla de emociones, que es lo que está pasando, porque los móviles. Después, con tiempo, nos dimos cuenta que es una alerta que llega a nuestros móviles para advertirnos de algo que puede suceder, ¿no? Hoy en día no me sorprende tanto, soy sincero. Suena, lo saco, lo miro. Quizás porque nunca pasó nada y lo tomo más con calma, más tranquilo. Y quizás tendría que prestar un poquito más de atención, aunque lo trato. Cuando la última vez sonó, dejamos a los niños en casa, no los permitimos en el colegio, por la duda. Puede pasar de todo. Y yo me pregunto, ¿por qué nos envían estos mensajes? ¿Por qué recibimos? ¿Por qué alguien se preocupa para mandarnos estos sonidos o estos mensajes que nos dicen de protección civil? ¿Será para molestarnos? ¿Será para no dejarnos en paz? ¿O porque alguien se está pensando y quiere advertirnos de algo que puede suceder en nuestra vida? Alguno dirá, bueno, pero ahora están haciendo porque en Valencia pasó esto y ahora como que el que se quemó con la leche ve a la vaca y llora. Puede ser, pero yo creo que el sentido número uno o el sentido principal de estos mensajes para advertirnos, para avisarnos, para que nosotros seamos preparados para lo que viene. Entonces, el texto que nosotros acabamos de leer en 1 Corintios de 3:16 y adelante, también contiene advertencias. Y yo quiero que en esta mañana que nosotros podamos mirar un poco con atención y profundizarnos ahí y quizás sacar algo que nos permitirá vivir una vida con más segura, una vida con más alegría, una vida quizás con más paz interior, porque cuando caminamos seguros, cuando estamos preparados y sabemos que nos espera, tenemos esa paz. Pues el texto nos advierte y nos da varias advertencias. Y la número uno, el texto dice, no destruyas. La advertencia número uno que podemos encontrar aquí, este versículo 16, 17, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo castigará, porque el templo de Dios es santo y este templo sois vosotros. Tú, yo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y eso dice la Biblia. Pablo nos dice, nos afirma que ya somos. Que no que seremos, sino que ya somos. Somos el templo de Dios. Ustedes imaginan que lo que ha construido en nosotros, Señor, tomó aquello que no era, y no quiero despreciar a nadie de ustedes, pero voy a hablar de mí, que no era nada insignificante, inservible, y lo construyó el templo donde hoy en día está habitando. Y lo dice que soy. Mi hermano decía, estaba leyendo de Apocalipsis, millones de millones santos estarán ahí. Yo creo que la eternidad está hecha para eso, para que ir y saludar uno a otro. Porque ahí, en estos millones y millones, estaremos nosotros. Atrás de esas palabras, millones y millones, estará mi nombre, estará tu nombre. ¿Por qué? Porque Dios ya hizo en ti a través de Jesús. Si lo aceptaste, que si viniste a Él, si rendiste tus cuentas, Él te inscribió en este libro y ahora estás ahí
en los millones y millones. Usted sabe que no es casualidad que justamente a los corintios Pablo está hablando y trae esta ilustración del templo, que nuestro cuerpo es el templo de Espíritu Santo. Hace unos meses nosotros con mi esposa estuvimos en una conferencia en Grecia. Y como no, lógicamente estuvimos en Corinto, pero el Corinto moderno. Pero aprovechando la oportunidad hicimos una excursión viajando al Corinto antiguo. Y estuvimos ahí donde estuvo Pablo, estuvimos mirando, observando. No sé si alguno de ustedes estuvo en Corinto antiguo, en Grecia, ninguno. Bueno, entonces no seré muy pesado si le cuento un par de cosas para comprender el contexto del texto de que nosotros estamos hablando, para entender qué es lo que estaba sucediendo ahí en esta época. En la época de apóstol Pablo, la ciudad de Corinto era número 4 en el mundo o en el imperio romano en cantidad de habitantes, por lo menos así se dice. Solamente superaba Roma, Alejandría y Antioquía de Siria. Unos 400.000 habitantes probablemente vivían en aquel tiempo en el Corinto. ¿Cuántos habitantes usted piensa vivió en Jerusalén en el tiempo de apóstol Pablo? ¿Pueden decir el número? Corinto era 400.000. ¿Jerusalén? Bueno, no le voy a castigar. 20. Entonces, ¿se pueden imaginar la diferencia de las dimensiones? Entonces, Corinto era una ciudad realmente importante. Él estaba ubicado en una zona, en un istmo que unía la Grecia del continental con la península Peloponés. Su ubicación era tan estratégica que tenía no solamente uno, sino que tenía 2 puertos marítimos. Uno estaba al norte, que unía Corinto con Italia, con el resto de Europa, y otro que estaba al sur, que unía con Asia Menor y con los demás. Uno se llamaba Legaión y otro Sincrea. Solamente unos 7 kilómetros era este ancho de istmo que unía el continente con la península. Y ahí estaba la ciudad de Corinto. Entonces, esta ciudad podría controlar todos los caminos o todos los viajeros que viajaban desde el continente, desde la tierra firme hasta la península, o viceversa, o también controlaban todos los puertos que estaban trayendo mercancía. Dado que para poder, en esta mapa no se aprecia mucho, para poder viajar antes los barcos tenían que hacer toda esta ruta. Cuando cruzaban en esta zona, más o menos, se llamaba Cabo de Malea. Y esta zona era de los vientos contrarios, de unión de corrientes marítimas, una zona turbulenta que existía incluso un dicho que decían los marineros: cuando dobles a Malea, olvídase de su hogar, porque muchos terminaban su vida ahí. Entonces, había una ruta, una opción, llegar, si tú ibas de Éfeso, de Asia Menor, tú llegabas a este puerto, descargaba tu mercancía, lo llevaban en carros, cargaban en otro barco y iban a Italia. O al revés. Los barcos pequeños llevaban en unos carros, cuando llegaban aquí a este puerto, por un camino traían a y este camino se llamaba Diolcos. Y esto era el fuente de la riqueza de Corinto. O sea, los barcos se levantaban, los subían en unos carros y así con toda la mercancía llevaban estos 6 kilómetros y bajaba en otro puerto. Esta zona era una zona de mezcla de culturas, de razas, de religiones, de costumbres, mezcla de gentes, porque mucha gente iba aquí para buscar su suerte, para encontrar fuentes de vida. Realmente una zona estratégica, cosmopolitana y rica en todo lo que nosotros podemos imaginar. Y también existían todo tipo de cultos, todo tipo de creencias, porque cada persona venía a esta zona y venía con lo que creía, lo que traía de su tierra. Entonces, aparte del culto del dios Apolo, había también un culto
a la diosa Afrodita. Si Apolo era un dios de luz, del arte, de belleza, de hecho, en la cultura griega, la belleza no está en el cuerpo femenino. Esto nosotros hereditamos de la cultura romana. Los griegos observaban y maravillaban del cuerpo masculino. Por eso, si usted va a Grecia, usted encontrará todo tipo de estatuas de hombres, no de mujeres. De hecho, hasta el día de hoy, en las playas no verán a las mujeres en top. No sé si esto está relacionado o no, pero a nosotros nos sorprendió cuando fuimos que realmente no hay esta libertinaje, no hay esto, no participan y no aceptan ellos. Entonces, pero también existía el culto a Afrodita, la diosa de amor, de placer y de la fertilidad. Y si el templo de Apolo se encontraba, ahí en la foto se puede ver, se encontraba estas ruinas, columnas del templo de Apolo, se encontraba dentro de la ciudad. La colina que usted ve atrás de estas columnas es el Acrópolis donde estaba el templo de Afrodita. Para poder mejorar sus posibilidades de amor, entre las comillas, para poder tener fertilidad, etcétera, etcétera, los que creían tenían que subir a esta colina, entregar obsequios, entregar los regalos o sacrificios en el templo de Afrodita. Eran unos 575 metros que había que subir a esta colina, no era nada fácil. Hasta el día de hoy esta montaña está llena con los serpientes venenosos, aparte con todas las dificultades que podrían presentar en aquel tiempo, unos 4 o 5 kilómetros de viaje. Entonces el marketing no es algo nuevo, el marketing existía en aquel tiempo. Las sacerdotisas que servían en este templo, dicen que eran hasta 1000 o más de 1000 mujeres que servían en el templo de Afrodita, se bajaban a la ciudad de Corinto. Y se bajaban con un propósito, hoy lo llamaríamos con otras palabras, pero en aquel entonces ellos se bajaban representando el templo de Afrodita. Entonces el hombre que iba a esta mujer, que se unía con esta mujer, no solamente tenía un placer sexual, sino que entraba en el templo de Afrodita. Por eso Pablo toma esta imagen, lo trae a los corintios y lo dice: ¿acaso ustedes no saben que ahora son el templo del Espíritu Santo? Si son redimidos por Cristo, si son comprados por Cristo, porque Él derramó su sangre, ahora ustedes es el templo. No estas mujeres que ustedes van para conseguir algo, sino que ahora ustedes es el templo del Espíritu Santo. El templo es la zona o es el lugar donde está, donde habita, donde se encuentra Dios. El templo es lugar donde habita Dios. Y si nosotros podemos imaginar que el Espíritu Santo, no imaginar, sino si sabemos esto, porque Pablo nos dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, comparamos esto con un huésped en una casa, con una visita que llegó a vuestra o mi casa. Llegó una visita, nosotros abrimos, lo preparamos un cuarto y está ahí. Lo escuchamos cuando camina, lo escuchamos cuando respira, lo escuchamos cuando lava las manos, cuando habla, cuando tose, o cuando va al lavabo y tira la cisterna. ¿Lo escuchamos o no? Perdón por ser tan franco, pero sí que escuchamos cuando hay alguien en nuestra casa. Y nos preocuparíamos si no hubiera las señales de su presencia. Una vez llegó mi madre cuando tuvimos nuestra tercera hija y ella tuvo un viaje, estábamos en Argentina, viajó unos 18 horas en avión con todos los transbordos, llegó cansada hasta no dar más. Entonces durmió toda la noche y durmió casi todo el día siguiente. Y nosotros entrando en el cuarto porque estábamos preocupados con mi señora, no pasó nada. Entramos, no quisiéramos molestarla, pero también nos preocupaba porque no había ningún ruido, no había nada. Estaba ahí, pobre, estaba a lo último, pero sí que estaba respirando. Entonces, queridos amigos, si nosotros entendemos esto, que si hay alguien en casa seguramente lo notamos, a mí me sorprende por qué muchas veces los cristianos no notamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué
Si el Espíritu vive en nosotros, y Pablo esto dice, afirma, ¿por qué entonces muchos de nosotros pasamos por alto esta realidad? Quizás no es que pasamos por alto, sino que quizás no sabemos a distinguir. Y por ahí algo está sucediendo, pero no sabemos qué es. Si es realmente Dios o es nuestro corazón, nuestra alma o lo que sea. Entonces, para esto me gustaría nombrar 3 cosas cómo se manifiesta el Espíritu Santo en nosotros. O sea, Él ya vive en nosotros. Esto es punto. Pero ¿cómo se manifiesta el Espíritu Santo en nosotros? La presencia del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros a través de los dones del Espíritu Santo en nosotros. Es la primera manifestación. Un don es la manifestación del Espíritu a través de una persona cuando recibe habilidades que antes no tenía. Yo no voy a entrar en la lista de los dones porque algunos acepta, otros rechaza. Esto está en vuestra libertad de usted, pero sí que recibimos algo que no tuvimos antes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es un caballero. Y cuando viene, no viene con las manos vacías. No como aquel visita que vino a nuestra casa y café, y junto con café, y se quedó a dormir todavía en la noche. No, Él si viene a nuestra casa, Él viene con algún presente, viene con algún regalo a tu vida. Y viene con alguna capacidad o habilidad que tú antes no tenías. Él quiere, pero ¿saben qué? Una cosa, y quiero que esto quede claro a todos, que este don o dones, porque puede ser varios, no benefician a mí directamente. Sí que puede ser que yo beneficio porque puedo servir a las demás personas, pero son dones del Espíritu Santo, nos han dado para servir a los demás. Entonces, nosotros con ellos servimos a los que nos rodean y no son para exaltación mío propio, que ahora yo soy apóstol. Y gracias a Dios que son 12 y están en la Biblia. Pero no para esto, sino que yo puedo servir a los demás. Maestro, misionero. Hoy entramos en vuestro sótano y espíritu de Navidad. Digo, uy, qué lindo. Realmente qué agradable estar. Pero cuando se acercó una hermana y contó todo este contexto de que todo el año se preparaban para poder después, dijo, wow, qué trabajo, qué admirable, para beneficio a los demás, para servir a los demás. El Espíritu Santo viene y se manifiesta en nuestras vidas porque nos da algo con que yo puedo servir a los demás. La segunda cosa, la presencia del Espíritu Santo en nosotros se manifiesta convenciéndonos de nuestros pecados. ¿Se acuerdan? Jesús en Juan 16:8 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo del pecado, de justicia y del juicio. El Espíritu Santo, cuando mora en nosotros, no nos deja en paz cuando nosotros vivimos en el pecado. Sí que todos podemos caer. Y yo aquí hablando a ustedes también, número uno, que puedo, y a veces pasa en mi vida. Pero el Espíritu Santo viviendo en mí no me dejará en paz y no me dejará seguir en esta situación. No me dejará, me va a estar convenciendo del pecado. Me va a estar amolestando, como aquella advertencia que llega a mi móvil, me va a estar advirtiendo y diciendo que no estás bien. Algo en tu vida no está de acuerdo con mi palabra, no está de acuerdo con mi voluntad. Y nosotros, cuando tenemos esta acusación del pecado, tenemos 2 caminos. O aceptar el camino de rendir, de arrepentirse, o camino de dar la espalda al Señor. Esto está en nuestro poder. Estaba pensando, no destruyas. Advertencia número 1. ¿Acaso yo puedo destruir lo que construyó Dios? Sí, hermanos. El jardín de Edén, el testigo de esto. Destruimos lo que construyó Dios con sus propias manos. Puedo destruir lo que Dios construyó en mí. Él está habitando, pero en mis manos está el poder de mantener, de cuidar o destruir. Y lo puedo destruir. El pecado destruirá tu vida, destruirá tu cuerpo, destruirá el templo del Espíritu Santo si no lo niegas y no lo rechazas, no confiesas. En Hechos, los hombres que escucharon la palabra de Dios tuvieron este cambio al oír esto, Hechos 2:37,
compungidos, conmovidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Ese es el camino a que nos lleva el Espíritu que mora en nosotros. Si hay algo en mí, si hay algún pecado, si hay algo, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago? Y Él me guiará hacia la mesa, hacia cruz de Jesús, donde puedo confesar. La tercera presencia del Espíritu Santo en nosotros se manifiesta en el deseo de vivir según la palabra de Dios. El apóstol Pablo pide a los filipenses diciendo en Filipenses 1:27: solamente comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Se puede afirmar con seguridad que la vida según el evangelio es una lucha. Vivir hoy en el día según la palabra de Dios es un desafío. Es una lucha que nosotros cada día tenemos que enfrentar y vencer tentaciones, vencer pruebas, vencer cosas que están, obstáculos que caen sobre nosotros. Prendes la tele, no sé si prende tu móvil, lo que sea, y te están bombardeando de las imágenes, de las ideas, de cuestiones, de política, de engaño, de lo que sea. Y nosotros tenemos que sobrevivir con todo esto. Y si yo tengo que vivir con la palabra de Dios en mi corazón, en mi mente, tengo que luchar con esto. Quiero terminar esa parte diciendo: no destruyas, no destruyas. Quiere decir que puedes permanecer. Pablo dice que no destruyas porque se puede no destruir. ¿Entienden? Que sí que es difícil, sí que parece a la primera vista que es algo que nos rodea y no podemos salir, pero Pablo dice: no. La destruir es una opción y no es la principal, sino que la principal es seguir según la voluntad de Dios. Cuando nosotros, por lo menos yo, cuando escucho la palabra destruir, a mí me viene a la mente la imagen de un hombre con martillo neumático, ¿saben? En el que trabajan en la calle, que rompen las paredes o rompen el asfalto, no sé, o una máquina que derrumba la casa o las edificaciones. Pero lejos de la verdad esa imagen cuando hablamos de no destruir el templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros dejamos de mantener, automáticamente pasamos en el modo de destruir. En el día cuando nos quedamos quietos y no hacemos nada, cuando no esforzamos, ya estamos destruyendo. Una buena imagen de esto es el castillo o torre que construimos en la playa de arena. Mientras que alguien construye, nosotros, yo con mis hijos todavía sí que construimos. Cuando vamos en el verano empezamos a cavar, a hacer. Mientras que tú estás construyendo, permanece. Lo dejas un ratito y las olas del mar achafa todo y no hay nada. Ni el rastro queda. Tú vienes al día siguiente y no hay nada de tu castillo. Mientras que construimos, está permaneciendo. Mientras que mantenemos, mientras que estamos en esto, se mantiene. Cuando dejamos. Por eso no destruir no quiere decir que tenés que esforzarte para destruir. Deja de mantener y se va a destruirse solo. Probaremos a nosotros mismos. Si realmente dedicamos el tiempo, si mantenemos y velamos sobre nuestra vida en compañía con el Espíritu Santo para permanecer en su voluntad. Porque las advertencias son severas. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo castigará, dice Pablo. Porque el templo de Dios es santo y este templo sois vosotros. Esta es advertencia número 1. Advertencia número 2, el autoengaño. El autoengaño es también engaño. Versículos 18 a 20. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se crea sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está: eres el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Ser autoengañado es estar en un engaño agradable sobre sí mismo. Ustedes saben que
engaño y autoengaño se distingue, porque uno y otro es engaño. Estamos engañados. Pero cuando engañados por alguien por afuera, nos sentimos impotentes, frustrados, sentimos ofendidos. Decimos, ¿cómo podría caer en esto? ¿No? Cuando nos llaman y nos están ofreciendo algo del banco o alguna compañía, y después viene mi señora y dice, no, y yo ya le di todos los datos que me pidieron, y después lo llamo a la compañía y le doy de baja y todo, pasó en mi vida así. Y después me siento como... Pero ¿saben qué? Autoengaño, en cambio a este tipo de engaño, es dulce, es agradable, porque yo me engaño a mí mismo. Y lo hago de tal forma como a mí me entra, para no sentirme después frustrado. Pero sigue siendo engañado. La palabra nos dice, no se engañan, no se autoengañan. Autoengaño es un fenómeno psicológico donde una persona se convence a sí mismo de creencias falsas o pesar de evidencias en contra. Las palabras de Pablo, nadie se engaña a sí mismo, dice. Nos indican que tenemos un punto débil dentro de nosotros, que podemos engañarnos por falsas ideas, por falsas teorías, enseñanzas bíblicas, por cosas que a la apariencia nos parecen buenas, agradables, pero al fin nos están alejando del Señor. Advertencia número 2, no te engañas. Vela, controla, revisa. No hace mucho tuvimos el seminario en nuestra iglesia, vino un hermano, el profesor, él dice, no leas, él decía a la iglesia del púlpito, dice, no quiero que lean la palabra de Dios. No leas la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios. Y esto es la diferencia, no solamente leerla para aumentar conocimiento o poner una cruz, que yo leí 3 capítulos el día X y en un año lo terminé de leer toda la Biblia y estoy contento porque mi conciencia y yo estoy autoengañado. ¿Por qué? Porque lo leí solo para poner esa cruz en mi calendario de la lectura. Él decía 15 veces, agarra y lee el mismo capítulo. 15 veces, ¿dónde lo voy a encontrar tanto tiempo? Pero si tú lo lees 15 veces, lo verás la diferencia que va en tu vida. No nos engañamos, hermanos, porque si no nos dedicamos tiempo, si no nos profundizamos, si no vivimos lo que leemos o lo que predicamos, no nos sirve. Somos engañados. No te dejes de engañar por la sabiduría de este siglo, sigue Pablo. Y yo lo observo y miro, durante varios milenios se daba por sentado que un matrimonio es una unión de un hombre y una mujer. ¿Me siguen? Yo no sé vuestra postura, pero yo sé que es bíblica y creo en esto, ¿no? Y no quiero ofender a nadie, pero hoy en día, mismo sexo es un matrimonio. La palabra dice, sabiduría de este mundo es la locura. No es la locura. ¿Cómo llamamos esto? Es la locura. Y tales como esta podemos encontrar varias que nos rodean. Es una locura. Pero el que cree, el que hace, el que saca nuevas leyes, el que promueve estas ideologías, él piensa que lo hace algo mejor, superior, porque lo pone todo su empeño en esto. Pero nosotros lo leemos a la palabra de Dios y decimos, están locos. Y no digo lo que están enseñando a nuestros hijos en la escuela. La niña menor de nuestra tiene 7 años. Abro un cuaderno de matemáticas y está escrito, si el niño juega con muñecas, ¿qué te parece? Y la niña responde en su sinceridad, es divertido. Claro, pero ¿qué tiene que ver matemáticas con estas preguntas? El Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. ¿Se acuerdan del Torre de Babel? Los hombres pensaban que en su sabiduría, en su
inteligencia construirán. Hoy nos recordamos, el hermano nos hizo acordar esa historia. Pensaban que van a llegar hasta el cielo y harán el nombre para que todos saben. Dios se rió de esta sabiduría humana. De hecho, hay un dicho que quiere decir, creo que atrás, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Cuéntale tus planes a Dios, porque Él tiene los suyos. Y solamente aquellos se cumplirán en nuestras vidas que están de acuerdo con los planes de Dios. Por eso es importante que nosotros vivamos con la palabra, porque ahí están los planes de Dios. La tercera advertencia, no se jacten. Versículos 21-23. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo, y Cristo es de Dios. Advertencia número 3, no te jactes. ¿Saben que en todos nosotros hay ese deseo de ser un poco diferente? A veces nos hacemos con la malicia de jactarnos solamente para que nos miran, para que nos aprecian, no sé, pero creo que en todos nosotros, de una u otra forma, está este deseo de distinguirnos de los demás. ¿Por qué? Uno de los problemas en el Corinto era que habían divisiones. Porque uno decía, yo soy de Pablo. El otro decía, ¿qué es Pablo? Yo soy de Pedro. Y la tercera decía, no, pero yo soy de Benjamín. Y el cuarto decía, no, yo soy de Gabriel. O lo que sea, ¿no? Yo soy pariente, soy familiar, soy amigo. Tomamos café ayer con fulano. Nosotros pensamos que esto nos distingue, que esto nos eleva. Pero Pablo dice, si todos son de Cristo, ¿acaso tenemos que leer solo a Pablo las cartas paulinas? ¿O solamente lo que escribió Pedro? ¿O lo que escribió Juan? Son siervos nuestros, que sí que son apóstoles, fueron elegidos, escogidos con una misión especial, pero son de Dios. Todos nosotros, si somos de Dios, somos de Dios. Somos iguales. Y a veces nos sentimos humillados si venimos, sacamos la mejor oferta en Corte Inglés y venimos con un nuevo vestido. O saco para no tocar a las hermanas. Venimos con un nuevo tejano, ¿no? Una chaqueta. Y el asunto que mi hermano vecino también y el otro también vino con la misma. Y ya no es la misma impresión. Yo tendría que venir acá, entrar y que todos nos miran, y la mía no es la nueva, ya todos tienen. Se rían así, un poco se rían por la congregación, porque quizás pasó, no sé. ¿No? O en la calle te vas y te encontrás que estás en la misma chaqueta de Lidl que todo el mundo está usando ahora, ¿no? Y ya no soy único ya. Hermanos, sos único. ¿Por qué? Porque Cristo miró en ti y lo construyó y te escogió y te aceptó y te invitó a la familia. Y no necesitamos nada que nos pueda distinguir para poder gloriarnos uno frente al otro. Si queremos gloriarnos, que gloriámonos en Cristo, en la obra de Él, porque Él es el que realmente es digno de toda la gloria y toda la honra. Jacobo enseña cómo convertir las pruebas en bendiciones. Juan escribió una narración sobre la vida de Jesús e enseña cómo identificarnos con los suyos, con lo de Cristo. Judas llama a luchar por la fe una vez entregada a los santos. Pedro llama a los cristianos dispersos a ver el sufrimiento, la presencia de Cristo. Pablo revela las doctrinas. En el libro de Apocalipsis muestra el difícil camino que tiene que escoger la iglesia, pero la gloriosa final junto con Jesucristo. Por eso, no hay un solo mensaje, hay toda la Biblia para nosotros. Y toda contiene mensaje que nosotros podemos escoger y gloriarnos y beneficiarnos al vivirla.
y aplicar a nuestra vida. A nuestra casa, si ahora cuando termina el culto y vamos a regresarnos, tenemos 3 caminos para regresar. Uno es AP7, otro es N340 y después hay una carretera a partir de Vilafranca, P2442. Pero es una serpentina, es curva, 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 curva continuamente. Y en cada de estas curvas están los carteles que nos advierten del peligro que podemos tener en el camino. Una mañana nosotros vamos a la iglesia con nuestra familia y vemos un coche en el barranco, ahí tirado. Paramos en un lugar menos peligroso, lo bajé para ver, quizás una persona hace poquito que se cayó, pero vemos que ya está con las cintas esas de policías. ¿Qué pasó con el hombre?, preguntaba yo. Pasó por alto las advertencias. No otra cosa. Pasó por alto porque los carteles ponen con una distancia prudente. Nos avisan antemano como alertas que llegan a nuestra móvil para que nosotros estemos preparados frente de este cambio de sentido. Las advertencias de Cristo suenan también antemano para ti y para mí, para que nosotros estemos preparados. Y hoy lo traje las 3. No lo destruyas, no te engañes y no te jactes. Hermanos, que Dios nos bendiga. Gracias por vuestra atención.